Ok, al leer este pasaje, lo que hemos visto a Pablo hacer es retomar, por así decirlo, esta lista de argumentos que él ha venido dando a través de estos dos últimos capítulos, capítulo 3, capítulo 4. Lista de argumento, como ya sabemos, tiene la finalidad de demostrar de una manera contundente que la justificación se obtiene únicamente mediante la fe en Cristo y no mediante las obras de la ley. Y bueno, Pablo, después de haber abierto este paréntesis que vimos la última vez que predicamos en esta serie, que está en los versículos 12 al 20, después de haber abierto este paréntesis para hacer una súplica agónica llena de mucha preocupación, donde les dijo, y parafraseo, hijos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, les ruego que se hagan como yo, porque yo también me hice a ustedes. Pablo, después de hacer esta rogativa, pues él regresa sin introducción a retomar esta lista de argumentos que él ha estado dando a favor de la justificación solo por fe. Y va a añadir un último argumento, y así va a concluir de una manera irrebatible que la justificación que uno obtiene para poder ser salvo se obtiene únicamente mediante la fe en Cristo Jesús y no por las obras. Y bueno, para este fin, Pablo va a acudir, como es su buena costumbre, a las Escrituras nuevamente. ¿Y qué va a hacer? Bueno, va a tomar como ejemplo la conocida historia de los hijos de Abraham, Israel e Ismael, ¿verdad? Juntamente con sus respectivas madres, Sara y Agar. Y como decíamos hace 2 semanas o 3 semanas, esto nos enseña, hermanos, que para Pablo esta doctrina de la justificación solo por fe era altamente fundamental. ¿Y cómo no iba a serlo, verdad? Si esta doctrina que anuncia, por cierto, el Evangelio, tiene que ver con la salvación de los pecadores. Y por lo tanto, no está de más recordar que el Evangelio es el único medio que Dios ha provisto para que el hombre pecador pueda encontrar perdón por sus pecados. Así que si la salvación que anuncia este Evangelio depende de que crean o no crean en el mensaje del Evangelio, significa que esta doctrina del Evangelio es de suma importancia. Y es por esta razón, por lo que el apóstol Pablo, si tú lees todas sus cartas, tú no vas a ver que él nunca en su ministerio trivializó este tema acerca de la justificación solo por fe. ¿Por qué? Porque Pablo sabía muy bien, hermanos, lo que estaba en juego. Al no predicar el Evangelio con todos sus componentes, con todo el mensaje, Pablo sabía que no iba a haber salvación. Así que Pablo nunca trató el mensaje del Evangelio como si fuera cualquier cosa. No, él siempre le dio la suma importancia. Sabía que la eternidad de todas las personas estaban en juego. Y sabemos que con la eternidad de las personas, que no termina nunca, no se debe de jugar. Porque según la Biblia hay solamente 2 destinos que hay para todos los seres humanos que después de que mueran. Ese destino es o estás experimentando, deleitándote en la presencia de Dios en el cielo, o terminas en un lugar de castigo eterno. Y Pablo sabía muy bien esto, y es por eso que él siempre le dio la debida seriedad a este tema. Y bueno, como Pablo, como les digo, siempre estuvo consciente de esto, pues él no escatimó ningún esfuerzo, en este caso argumentativo, para afirmar hasta el cansancio que la justificación es únicamente por fe y no por obras. Y una vez más, ¿por qué no iba a hacerlo si él sabe lo importante que es? De hecho, él de manera personal tuvo una revelación de parte de Jesús. ¿Recuerdan cuando él dice hace 14 años? Yo no sé si fui llevado en el espíritu, si fuera o en mi cuerpo, fuera del cuerpo. Solamente Dios lo sabe. Lo que sí sé es que fui llevado al paraíso y ahí escuché cosas tan increíbles que no me fueron dadas de expresarla. Cosas que no se me permiten contar. Así es que Pablo sabía muy bien acerca de estas realidades. Él las vio y por lo tanto él no se iba a dar el lujo de jugar, de restarle la importancia que tiene el mensaje del Evangelio. Y es por esta razón que él insiste, haciendo mucho hincapié, repitiendo una y otra vez que la justificación se obtiene únicamente por fe. Ahora, como decíamos, la última predicación de esta serie, esta carta del apóstol Pablo no es la única donde el apóstol Pablo acentúa una y otra vez esta doctrina. No, Romanos es otra carta donde a profundidad trata esta doctrina. Así que todo esto nos enseña que el Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo a escribir estas cartas, y de hecho todas las cartas que él escribió en la Biblia, bueno, pues dirigió intencionalmente al apóstol Pablo a repetir una y otra vez hasta el cansancio que esta doctrina es parte del mensaje del Evangelio. ¿Recuerdas a Pablo al inicio de su carta?
O sea, estoy maravillado de que tan pronto se hayan apartado del evangelio. ¿Y qué es lo que está tratando? La justificación por fe. O sea que esto es una parte importante del evangelio, según el apóstol Pablo. Y de hecho, si tú recuerdas, el apóstol Pablo le desea a todos aquellos que predican otro mensaje, o sea que omiten esta parte del evangelio, que dice que somos justificados solamente por gracia, por medio de la fe. Él les desea que Dios los condene con la peor de las condenaciones o maldiciones que hay. Por ejemplo, recordando aquí el capítulo 1, versículo 8 y 9, dice ahí Pablo: más aún uno de nosotros, cualquier apóstol o inclusive un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito por Dios. Y note ahí el énfasis de esta pronunciación de maldición tan severa que el apóstol Pablo le hace a todos aquellos que omiten esta parte del evangelio. Voy a decir, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica diferente evangelio del que han recibido, sea maldito por Dios. Así que, como vemos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró todas las Escrituras, pues es intencionalmente enfático en sus argumentos a favor de esta doctrina. ¿Por qué, hermano? Porque su propósito es no dejar dudas en las mentes, número uno, de los Gálatas y de nosotros acerca de esta salvación. Una salvación que se obtiene únicamente por fe, sin obras. Porque sin fe, dice el autor de los Hebreos, es imposible agradar a Dios. Uno de los argumentos que Pablo ya usó es que Abraham creyó y esa fe que depositó en Dios le contó, ¿por qué? Por justicia. Así que, hermanos, con esto en mente, yo quiero que entremos a ver el último argumento que Pablo le va a dar a los Gálatas. Dice Gálatas 4, versículo 21. Díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? O sea, en otras palabras, ustedes que quieren justificarse por obedecer la ley, díganme una cosa: ¿no han oído lo que dice la ley? Y aquí Pablo, cuando pregunta ¿no han oído lo que dice la ley?, se está refiriendo a los 5 libros que escribió Moisés. ¿Y cómo sabemos esto? Pues el mismo versículo 2 no lo dice, o el versículo 22. ¿Por qué? Porque está escrito. ¿No han oído cuando van a las sinagogas domingo a domingo y se les lee la ley, los primeros 5 libros que escribió Moisés? ¿No han oído esa parte narrativa que se encuentra en Génesis? Que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pablo ahí está citando Génesis capítulo 16 en adelante. Así que aquí es como que Pablo les estuviera diciendo: ustedes que quieren justificarse obedeciendo la ley, díganme una cosa: ¿no han escuchado cuando se lee la Biblia que Abraham tuvo 2 hijos y esos 2 hijos fueron de diferentes madres? Ahí está escrito. Abraham tuvo a Ismael y también tuvo un hijo llamado Isaac. Uno era de la esclava Agar y el otro de la libre Sara. Así que Pablo, a través de estos versículos, pues como que empieza a hacer que sus oyentes, en este caso los Gálatas, recuerden este acontecimiento histórico específico donde envuelve a la esclava de Abraham, que se llamaba Agar, y también a su esposa Sara. Y lo que le recuerda es una historia verídica. ¿Y por qué lo hace? Bueno, quiere dar un ejemplo del argumento o de un argumento más para comprobar que la justificación es solo por fe. Y bueno, ¿qué va a hacer el apóstol Pablo? Va a empezar a hacer un contraste entre los 2 hijos de Abraham, de los cuales uno nació del vientre de una esclava y el otro del vientre de una madre que no era esclava, que era Sara, la legítima esposa de Abraham, la cual Pablo llama libre porque no era esclava. Ella era señora, ella mandaba a la esclava. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí es eso. O sea, ¿no han escuchado lo que dice Génesis? Porque está ahí escrito: Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa nacer según la carne? O sea, nació según el obrar del hombre, según el esfuerzo humano. O sea, 2 hombres hicieron la obra de meterse sexualmente, en este caso Abraham y Agar. Y de ahí nació Ismael. Pero dice Pablo que más el hijo de la libre de Sara nació ¿por qué? Por la promesa. O sea, es decir, Isaac nació gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que Sara, la estéril a Sara y vieja Sara, le iba a dar un hijo. Y para esto, para entender mejor la historia, vamos a tener que hacer un poco de recuento de la historia que encontramos, de la narrativa que está en Génesis, porque Pablo está trayendo a colación precisamente esa narrativa que encontramos en Génesis, desde el capítulo 12 hasta el 21. Cuando Dios le da por primera vez de manera implícita a Abraham la promesa de que Sara le iba a dar un hijo, él estaba
en Ur de los Caldeos. Él estaba con su familia en su tierra y él tenía 75 años. Escuche lo que Génesis 12 dice en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Ahí está de manera implícita que Dios le está dando a Abraham una promesa de que de su descendencia iba a salir una nación grande. Ahí todavía no le da con lujos de detalles Dios a Abraham, sin embargo está implícito allí. Y sigue diciendo, hoy te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice el versículo 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de 75 años. Esto es importante observar, notar, cuando salió de Harán. Ahora en Génesis capítulo 15, 3 capítulos después de que Dios le pide a Abraham que salga de su tierra, pues Dios le da, en una visión le da palabra a Abraham. Y escucha lo que le dice. Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice allí, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar. Versículo 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Versículo 4, luego vino palabra de Jehová diciendo, no te va a heredar sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pregunta, ¿cuántos años tenía Abraham en ese momento que Dios se le aparece y le da esta palabra? Bueno, no sabemos la ciencia cierta, lo que sí sabemos es lo que ahora nos va a decir el capítulo 16, donde se nos narra cómo el hijo prometido por Dios, Abraham, no había llegado. Ha pasado ya un tiempo y entonces Sara se impacienta y le sugiere a Abraham, pues entonces, como Dios está tardando, ¿por qué no te llegas a Agar, nuestra joven esclava, y te metes con ella sexualmente? Y bueno, sabemos que Abraham tomó la sugerencia de Sara y se llegó a ella sexualmente. Escuche lo que dice el versículo 1 de Génesis 16. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Escuche eso, Jehová me ha hecho estéril, estaba consciente de ella de eso. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. O sea que Sarai le insistió a Abraham constantemente y lo llevó a que Abraham dudara de Dios en ese momento, ¿verdad? Dice el versículo 3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. O sea, desde que Dios lo llama, que salga de su tierra, a este momento han pasado 10 años. Quiere decir que Abraham tiene ya 85 años, ¿verdad? Cuando él sale tenía 75 y han pasado 10, él tiene 85 años. Y dice ahí, le dio por mujer a Abraham su marido. Bueno, este pasaje nos muestra que el tiempo en que Dios le dio a Abraham la promesa, de manera implícita, como ya vimos, pues habían transcurrido, como ya dije, esos 10 años. Y bueno, usted va a decir, ¿y toda esa información qué importa? Importa bastante, porque esto nos va a enseñar que Isaac no fue producto del esfuerzo humano. No. Isaac fue el producto, fue el resultado del obrar divino de Dios. O sea, era totalmente imposible que por esfuerzo humano Sara le diera un hijo a Abraham. Número uno, porque ya Sara acaba de decir, Jehová me ha hecho estéril. O sea, yo de nacimiento tengo un vientre estéril. No puedo fecundar, no puedo yo dar hijos. Así que el vientre de Sara por nacimiento no tenía la capacidad de engendrar, de concebir. ¿Por qué? Porque por decreto de Dios, su sistema reproductor femenino no servía para nada. No servía para crear bebés. Y en segundo lugar, porque Sara para ese entonces ya también era una mujer muy vieja para dar a luz. Escucha lo que dice Génesis versículo 17. Dice allí, era Abraham de 99 años cuando le aparece Dios de nuevo y le dice, yo soy el Dios todopoderoso. O sea, le está diciendo, para mí no hay nada imposible, no hay cosa difícil para mí. Anda delante de mí y sé perfecto. Bueno, este versículo muestra que Abraham ya había alcanzado, hermanos, una edad donde humanamente es imposible que su sistema reproductor masculino pueda procrear un bebé. Sin embargo, Dios le dice en el versículo 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te voy a multiplicar en gran manera. Ahora escuchen lo que dicen los versículos 15 al 22 de este mismo capítulo. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. La bendeciré, también te daré de ella hijo. Sí, dice Dios, la bendeciré.
¿has escuchado bien? Te voy a dar un hijo de ella. Y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. O sea, como vemos, Abraham estaba consciente de que esto de concebir por esfuerzo humano era imposible. ¿Por qué? Número uno, Abraham sabe que por nacimiento Dios decretó que fuera estéril. Y además ya estaba en una edad muy avanzada. No solamente ella, sino también él. Y por lo tanto, él se ríe. De hecho, escucha también la reacción que Sara tuvo cuando escuchó que Dios a través de 3 hombres le reitera la promesa a Abraham de que Sara le va a dar un hijo. Esta narración está en el capítulo 18. Escucha lo que dice el versículo 1. Después le pareció Jehová en el Sinar del Marme, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos a Abraham y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra, y recibieron la adoración. Esto nos muestra que es una revelación de Dios, una epifanía. Yo pienso que, y eso nada más mi opinión, ahí está la Biblia, yo estoy acá, que es una revelación de la Trinidad. 3 varones se postran ante ellos y están hablando. Es como Dios hablando a través de ellos. Y bueno, sigo leyendo. Olvide todo lo que dijo, eso no es importante. Dice ahí el versículo 2. De hecho, el versículo 9, para no tomar mucho tiempo en este pasaje. Dice el versículo 9 del capítulo 18 de Génesis. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo, y será escuchada, o mejor dicho, y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y escuche lo que pasó, versículo 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, aparte de estar estéril y vieja, ya no menstruaba. Y el versículo 12 dice, y se rió igual que Abraham. Pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz ya vieja? Versículo 14 dice lo siguiente, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Te acuerdas que Dios anteriormente, unos días antes, meses, no sabemos, se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso? Para mí no hay nada imposible. Bueno, aquí le está diciendo, pregúntale a Sara, que si ella cree que hay algo para mí difícil. No, yo soy el todopoderoso. Así que al tiempo señalado voy a volver a ti, y según el tiempo de la vida, Sara, en su esterilidad, en su vejez, aunque le ha cesado ya la menstruación, ella va a tener un hijo, porque yo voy a intervenir de manera sobrenatural. Y es por eso que ella va a tener un hijo. Por lo tanto, Pablo dice, el hijo de la libre Sara fue engendrado por la promesa, no por esfuerzo humano. No, Dios solo intervino y trajo a luz este bebé. Así que todos estos versículos, hermanos, nos muestran la incapacidad que tanto Abraham y Sara tenían para concebir a Isaac a través de su mismo esfuerzo. Sin embargo, como Dios es fiel a sus promesas y como es todopoderoso para cumplirlas, escuchen lo que el capítulo 21 de Génesis, versículo 1 en adelante nos dice. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, en otras palabras, Dios de manera sobrenatural viene y revigoriza, por así decirlo, tanto el sistema reproductor femenino de Sara como el de Abraham, a tal grado que ambos se vuelven fértiles, volvieron a sentir deleite. O sea, Sara ya había dicho, o sea, ¿volveré yo a sentir deleite? Porque uno siente deleite cuando uno está con su pareja, ¿verdad? Y bueno, gracias a la intervención de Dios, a la milagrosa y sobrenatural intervención de Dios, escuche lo que sucedió, versículo 2. Y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Versículo 3, y llamó a Abraham en el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara. Ahí como que ese versículo hace énfasis de que Dios se lo dio, ¿verdad? Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, y luego que le dio a luz Sara a Isaac, gracias a la intervención de Dios, claro. Y dice el versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Dice Pablo en Romanos que Abraham tuvo fe
en esperanza contra esperanza. O sea, le creyó a Dios. ¿Y qué quiere decir? O sea, a pesar de que todas las circunstancias en las cuales ellos los rodeaban, en las cuales ellos estaban, decían, esto es imposible. Pero aún así Abraham se fortalecía en su fe. Cuando caía se levantaba y Dios, como Él es fiel, y Él no nos deja solo cuando empezamos a divagar, cuando falla nuestra fe, Él venía y le recordaba y le reafirmaba, yo voy a hacer eso, me obedezcas o no me obedezcas. No, yo lo voy a hacer porque yo lo he prometido, porque a mí así me place. Y bueno, dice el apóstol Pablo que Abraham ya tenía un cuerpo casi muerto. Y aquí lo vemos, ¿verdad? A los 100 años le nace Isaac. Ahora, a primera vista, esta historia parece ser más que un relato que nos habla acerca de un problema familiar. Sin embargo, por lo que Pablo nos dice en Gálatas, sabemos que detrás de esta historia interesante, fascinante, sobrenatural, hay más que una alegoría. Como vamos a ver, hay también representaciones, alusiones espirituales que son muy importantes. Porque como vamos a ver en un momento, las dos mujeres y los dos hijos de Abraham representan verdades espirituales. Y sus relaciones nos van a enseñar lecciones fundamentales. Así que con este relato en mente, vamos a regresar a Gálatas 4. Pablo ya nos dijo, o ya les dijo, aquellos que quieren estar bajo la ley, díganme ustedes, ¿no han oído la ley? ¿No han escuchado las escrituras? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Y pasa él a decir el versículo 23 lo siguiente, pero el hijo de la esclava, ¿quién? Ismael, de la esclava Agar, nació según ¿qué? Según el obrar humano, según el esfuerzo de Abraham y de Agar. Se metieron sexualmente y concibió Agar a Ismael. Sin embargo, Pablo continúa diciendo, más el hijo de la libre, Isaac, el hijo de Sara, la libre, nació ¿por qué? Por la promesa. Nació gracias a la intervención milagrosa de Dios, cumpliendo así la promesa que Dios le hizo a Abraham cuando tenía 75 años. Pasaron 25 años. ¡Wow! ¿Se imagina? Estar espere y espere y espere. A veces queremos que Dios rápidamente cumpla sus promesas en nosotros, ¿verdad? Que nos está Él transformando a medida que pasa el día de grado en grado a la imagen de Jesucristo. Pero no, Dios siempre tiene un propósito. Y bueno, detrás de este versículo hay una verdad espiritual y es la siguiente verdad. Todo lo que nace por esfuerzo humano nace en esclavitud. Mientras que todo lo que nace por el poder de Dios nace libre. Hay libertad en eso. ¿Recuerdan lo que Jesús le afirmó al gran maestro Nicodemo que no entendía lo que Pablo está entendiendo aquí? Vamos a proyectarlo para recordar lo que Jesús le afirmó. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, lo que es nacido por obra humana es eso, una obra humana, es algo humano, es carne. Y lo que es nacido del espíritu, es decir, por obra del Espíritu Santo, como Isaac. Porque Pablo, ahí en el versículo 29, él mismo va a decir que Isaac nació por obra del Espíritu Santo. Yo no, ni siquiera lo tuve que yo interpretar así. Gálatas 4:29, lo leímos al inicio. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según ¿qué? Entonces, dice Jesús, lo que es nacido del Espíritu, como Isaac nació del Espíritu por obra del Espíritu Santo de Dios, dice, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que es necesario que tú nazcas. Yo sé que eres muy decente, yo sé que eres muy moral, pero eso no es suficiente. Tú necesitas nacer de nuevo y para nacer de nuevo, tú necesitas primero creer en el Evangelio, creer en mí como Salvador, como el Mesías que viene a ofrecer su vida por ti para pagar por tus pecados. Y entonces cuando tú crees según lo que dice Pablo, viene Dios y te sella, que es otra cosa que decir, viene Dios y te da su Espíritu Santo. Y dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. ¿De qué nos habla eso? De libertad. O sea, de donde Él quiere, ¿ok? Y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, el viento del Espíritu Santo es algo libre. Él hace lo que Él quiere. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, que libre. Libre, número uno, de la maldición de la ley, pero libre también del pecado. O sea, la maldición de la ley decía, maldito todo aquel que no cumpliere todas las cosas que están escritas en la ley. O sea, la maldición es castigo eterno, ¿verdad? Sin embargo, no solamente el sacrificio de Jesús hizo eso. O sea, ya pagó nuestra deuda delante de Dios. Ya no hay
exigencias, ya no hay condenación para nosotros. Sin embargo, no fue lo único que el sacrificio de Jesús arregló en nosotros, ese problema. No, había otro problema, y es que nuestro corazón, heredado de Adán, tiende a alejarse de Dios, tiende a querer vivir de manera soberana. Por lo tanto, Dios nos dio un nuevo corazón, nos dio a su mismo espíritu, que Dios dice el propósito por el cual nos lo dio a través de Jeremías, a través de Ezequiel, Isaías, que nos lo dio ¿para qué? Para que ya nos apartáramos de él, para que le obedeciéramos. Así que, hermanos, esto de que el Espíritu Santo es libre, cuando Él viene y mora en las personas que creyeron en Jesús, los hace ellos también libres. Ya esos hombres ya no son esclavos del pecado. Jesús dijo que todo aquel que peca es esclavo del pecado. El hombre no se ve así, pero delante de los ojos eso es así. Así que el apóstol Juan, sabiendo esto, él escribe lo siguiente, su primer carta. Juan 5:4. Dice Juan lo siguiente: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Precisamente porque es libre ya de la esclavitud del pecado. Y esta es la victoria que hemos vencido al mundo. ¿Qué, hermanos? Nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, pudiéramos decirlo así. O sea, nuestra fe fue lo que nos llevó a nacer de nuevo. Porque todo aquel que es perdonado, Dios le da su Espíritu Santo. Y escucha lo que Juan dice en el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús. ¿Y por qué lo vence? Porque Dios le da su Espíritu Santo, lo hace libre. Y según Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué es lo que pasa cuando uno cree en Jesús? Cuando uno deposita en Jesús, que eso es lo que nos hace victoriosos, porque le damos el Espíritu Santo de Dios. Escucha cómo responde Juan: mas a todos los que le recibieron, otra vez, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. O sea, todos aquellos que creen en Jesús literalmente son engendrados a través del nuevo nacimiento efectuado, realizado por el Espíritu Santo de Dios, y por eso ellos son libres. Así que la verdad espiritual detrás de Gálatas 4:3 es esa: todo aquel que nace por esfuerzo humano nace en esclavitud, mientras que todo aquel que nace por el poder del Espíritu Santo nace en libertad. Esto nos enseña, hermanos, que lo que nos hace hijos de Dios no es nuestra obediencia que mostramos en nuestro diario vivir. O sea, hay gente que se comporta como un cristiano, pero que sin embargo no ha nacido de nuevo, como el caso de Nicodemo. Él era muy decente, pero Jesús les dice: hey, yo sé que eres un gran maestro y que tú enseñas la palabra de Dios. Te es necesario nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, el obedecer a Dios no es lo que nos hace hijos de Dios. No son tampoco nuestras buenas obras que podamos hacer, aunque tenemos que afirmar que los verdaderos hijos de Dios obedecen los mandamientos de Dios y hacen buenas obras. Sin embargo, todo esto no nos hace hijos de Dios. Lo único, según estos pasajes que hemos visto, lo único que nos hace hijos de Dios es el nuevo nacimiento que el Espíritu de Dios produce en todos aquellos que creen genuinamente en Cristo Jesús. Mire, hoy en día, debido a que se ha estado predicando a un Jesús que salva a las personas de sus problemas terrenales, y se ha dejado a un lado el Jesús que salva del problema espiritual eterno más grande que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque han pecado contra el perfectamente justo y santo juez, que es Jesús. Debido a esto hay un montón de falsas conversiones. Y la Biblia habla de falsas conversiones. Pablo habla de falsas conversiones. Jesús habló de falsas conversiones. El trigo y la cizaña van a crecer juntos. No las arranques porque son muy idénticos. Tú no sabes, tú espera que Dios haga la limpia. Por lo tanto, hermanos, debido a que se predica otro Jesús, pues tenemos a un montón de gente diciendo que son hijos de Jesús. Y hacen muchas cosas que los verdaderos hijos de Dios hacen. Sin embargo, no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo porque no se les ha dado este evangelio. Es este el evangelio el que lleva al pecador a buscar a Dios temblando de miedo porque no quiere recibir la condenación, porque cree en lo que Jesús afirmó, que Él viene por segunda vez, ya no como Salvador, sino como juez. Y Él va a llegar un día con toda su gloria y majestad como justiciero que es, y va a apartar a las ovejas de Él de los cabritos. A sus ovejas les va a decir: venid, benditos de mi Padre, entren al gozo de su Señor. Y a los otros, como vamos a ver más adelante, los va a enviar al infierno. Así que es este el evangelio que salva, y que cuando salva, por haber creído, Dios automáticamente les da su Espíritu Santo, les da un nuevo nacimiento, les da un nuevo corazón que los lleve a anhelar, querer ser como Jesús.
Así que, hermanos, la Biblia nos dice que uno nace de nuevo cuando uno cree genuinamente en todo lo que Jesús declaró acerca de la salvación eterna. Por ejemplo, Jesús afirmó que Él, como Rey de Reyes, Señor de Señores, va a volver va a regresar para juzgar a toda la humanidad. Y bueno, Él va a juzgar con una justicia recta, perfecta. Él no va a hacer excepción de personas. Él no va a tomar al culpable como si fuera inocente, no, porque su propia naturaleza no le permite hacer esto. Y por lo tanto, todos aquellos que se presenten ante ese juicio con su justicia, por muy decente que sea, aunque tuviera solamente una pizquita de corrupción, esa justicia no es suficiente. Ya Dios, de hecho, ha escrito que no hay un justo, ni siquiera uno, que tenga la justicia necesaria para quedar absuelto del juicio de Dios. No hay ni siquiera uno. Y por lo tanto, todos aquellos que no se presenten con la justicia que Dios ofrece a través de Jesús en su sacrificio y creer en Él, serán lanzados al lago de fuego. Escuche cómo Jesús afirmó esta verdad, Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se va a sentar en su trono de gloria. ¿Para qué? Para juzgar, según lo que nos dicen los siguientes versículos. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones que han existido. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Versículo 41. Entonces les va a decir a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, porque no obedecieron la ley de Dios. Hay maldición en eso, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es principalmente lo que el pecador debe de creer acerca de Jesús. Él es un juez justo que viene a juzgar con rectitud a la humanidad. Sin embargo, el tema de hoy en día, la mayoría de las iglesias no gira sobre esta predicación, sobre el evangelio bíblico, sobre lo que Pablo y todos los apóstoles predicaron. Mira, Hechos 10, ahí yo veo a Pedro, que está reunido con la familia de Cornelio y sus amigos, y escuchan lo que Pedro les dice a ellos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testifiquemos que Él es el que Dios ha puesto, o sea, refiriéndose a quién, a Jesús, por juez de vivos y de muertos. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De qué se trata el Antiguo Testamento? De esto. Ese es el tema central. Dios quiere redimir a la humanidad pecadora. Los profetas dijeron muchas cosas acerca de Dios, muchas verdades importantes, pero todas esas verdades importantes siempre llevaban a la verdad de verdades. Dios está airado con ustedes. Dios les ha dado todo lo que ustedes tienen y ustedes, en vez de vivir en agradecimiento para Dios, para su gloria, viven para su propia gloria. Y Pedro les dice ahí: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen van a recibir perdón de pecados por su nombre. Esta era la predicación de Pedro. Lee todo Hechos, esa es la historia de la iglesia primitiva. Ve cómo predicaban ellos y compara cómo se predica hoy en día. Bueno, Pablo lo mismo hacía. Él está en Atenas en un momento de su vida y dice Hechos, capítulo 17, versículo 30 en adelante, que Pablo le dice a una multitud de atenienses lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que no sabían ustedes, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, a que lo busquen y le pidan que los ayude a resolver sus problemas, no, que se arrepientan. ¿Por qué que se arrepientan? Pablo dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado a los muertos. Y Romanos, capítulo 2, versículo 16, Pablo reafirma esta verdad. Dice ahí: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? A mi evangelio que yo predico, que Jesús me dio. Esto es lo que predicas en el evangelio. No es ven a Dios y todos tus problemas se van a acabar. Mira, yo te doy mi testimonio. Yo tenía tantos problemas, mi matrimonio estaba a punto de disolverse y Dios intervino. Y mira, aquí estamos yo y mi esposo felices. Sí, Dios hace muchas de esas cosas, pero eso no es evangelizar, eso no salva a nadie. Lo que salva a la gente es el evangelio. Pablo decía: yo no me avergüenzo de este evangelio, que proclama, que les advierte a los hombres: está establecido, una vez que tú mueras, tú vas a estar delante de Jesucristo el justo. Y si tú no tienes la justicia que Él ofrece en su sacrificio, estás perdido. Ese es el evangelio. Les recuerdo, Dios va a juzgar los secretos de los hombres por Jesucristo, conforme dice mi evangelio. Así que
lo que principalmente tiene que creer el pecador acerca de Jesús es que Él es un juez justo que va a juzgar un día a toda la humanidad con rectitud. Cuando tú haces eso, entonces el Espíritu Santo que Dios lo envió para convencer no solamente de que son pecadores, de que no tienen justicia, sino de juicio. Cuando tú haces eso, entonces en muchas ocasiones los hombres que están oyendo ese mensaje del Evangelio se llenan de temor. ¿Y qué es lo que hacen? Se refugian en Jesucristo. Se refugian en su obra expiatoria, que según Pablo ya nos dijo que todos los profetas dan testimonio de que ese Mesías en su sacrificio iba a perdonar los pecados de todos aquellos que creyeran en él. Sin embargo, esto no es lo que la mayoría de los supuestos cristianos de hoy en día estamos predicando. Ellos están predicando un Jesús que está ahí para resolver cada uno de sus problemas terrenales, aquí y ahora. Jesús puede salvar tu matrimonio. Jesús puede solucionar cada uno de tus problemas económicos. Él puede sanar tus enfermedades. Este es el enfoque de sus predicaciones. Giran sobre esto. Y lógico, ese Jesús llena lugares. Ese Jesús no ofende. Es el Jesús que todos quieren. Pero como vemos, la Biblia no dice para nada que uno nace nuevo cuando uno cree genuinamente que Jesús puede solucionar cada uno de sus problemas terrenales. No, más bien uno nace de nuevo. ¿Cuándo? Cuando uno cree en ese Jesús que vino a salvarlo de sus pecados, de la ira de Dios. Es allí donde hay verdadera salvación. Y es ahí donde cuando Dios ve un corazón contrito y humillado y está clamando por misericordia, como Él es tardo para la ira y grande, grande, grande misericordia, Él oye la invocación de todos aquellos que están pidiendo auxilio. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, Él dice, será salvo. Y entonces viene y lo salva y le da su Espíritu Santo. Así que, hermanos, es este el evangelio que debemos de estar predicando. Jesús viene a juzgar un día. Y bueno, debido a que no se está predicando a este Jesús, sino a un Jesús que soluciona tus problemas, que Él es como el Aladino de la lámpara maravillosa, que tú nomás brótala orando y Él va a acudir, pues entonces se están creando falsas conversiones a montones. Y es por eso que hoy en día te topas un sinfín de personas que profesan ser cristianas, actuando religiosamente como cristianas sin haber nacido como Nicodemo. Van a la iglesia, enseñan la Biblia, hacen muchas cosas que el verdadero cristiano hace. Sin embargo, como no han nacido de nuevo porque se les dio un falso evangelio y ese falso evangelio es incapaz de convertir a nadie, bueno, lo que va a pasar es que van a estar entre esa multitud que dice Jesús, que un día va a llegar delante de él y le va a decir, Señor, Señor, aquí estamos. Según Mateo 7, dice Jesús, ahí afirma Jesús. Todo lo que los que creen en Jesús, bueno, creen todo lo que Jesús dice acerca de esto. Dice Jesús, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces él va a decir, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, que dice que es cristiano, que es mi hijo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por obediencia, pastor, no. Según el resto de la revelación que encontramos en la Biblia, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de Dios en el cielo? Los que han nacido de nuevo. ¿Sí? Los que con sus propias fuerzas se esfuerzan por agradar a Dios, solamente revelan que no han nacido de nuevo. Sin embargo, los que con deleite buscan agradar a Dios, porque hoy en sus vidas mora el Espíritu Santo de Dios que Dios dijo que iba a dar para llevarlos a andar en sus caminos, a obedecerlo. Bueno, pues ellos hacen la voluntad de Dios, no perfectamente, pero sí de una manera genuina. Sin embargo, este tipo de personas, algo que tienen ellos en común es que no tienen un deseo genuino por apartarse de las cosas que no glorifican a Dios. O sea, ya mencioné que la Biblia prometió que un día iba a derramar de su espíritu sobre los corazones con el propósito de darles un deseo genuino de vivir para su gloria. Algo que el ser humano sin ese corazón nuevo no puede hacer, ¿verdad? Bueno, la cosa es que hoy en día tú te encuentras con supuestos cristianos que, por ejemplo, se les invita a ir a una discoteca. Y ellos, en vez de decir, no gracias, a mí no me gusta ir a ese tipo de lugares. Yo ya no deseo ir a ese tipo de lugares. Ellos mejor dicen, no puedo. ¿Por qué no puedo? Por temor. Porque me van a echar de la iglesia. Porque si me ve mi esposa, me va a cachar. Porque si el pastor se entera, me van a quitar mi puesto. O sea, yo quiero guardar mi reputación religiosa. Y como ellos no han nacido de nuevo y son unos religiosos que están en la iglesia solo por interés, o sea, solo están porque
Me predicaron a un Jesús que resuelve problemas, pues yo tengo que estar aquí. Si quiero que el favor de Dios esté conmigo, pues yo quiero ser cristiano. Pero el deseo de sus corazones, como no tiene un corazón dirigido por el Espíritu Santo, es querer estar en el pecado. Aunque se esfuerzan, ¿verdad? Van en contra de lo que los mandamientos de Dios dicen y se esfuerzan, pero no encuentran deleite en Dios. Como el salmista, oh, cuánto amo tu ley, encuentro deleite en tu ley. Oh Señor, cuánto me gusta ir a tu casa y reunirme con tu iglesia. Como no son miembros del cuerpo de Cristo, no sienten eso. Están ahí porque tienen que estar por temor. Porque quiero que Dios me siga bendiciendo. Porque quiero decirle a los demás que ciertamente yo creo en Dios y dejo de ir. Van a decir, mira, ya se fue. Ya no siguió adelante como los demás. O sea, este tipo de personas, hermanos, si no fuera por el temor, accederían a las tentaciones fácilmente. Pero como no quieren tener problemas ni con la iglesia, ni con el pastor, ni con sus esposas o esposos, cuando les invitan, pues no puedo, pero por dentro se mueren de ganas. O sea, cuando la respuesta a este tipo de invitaciones debería ser, yo desde que Dios me dio una nueva naturaleza, yo aborrezco hacer ese tipo de cosas que no glorifican a Dios. O sea, yo no hago ese tipo de cosas que no glorifican a Dios, no porque ustedes me van a echar de la iglesia, que lo pueden hacer. Si yo no empiezo si yo no sigo dando buen testimonio, ¿verdad? Así es que yo no hago ese tipo de cosas, no veo mujeres, no busco mujeres, no porque me vaya a meter en problemas con Dios, que sí me puede meter en problemas con Dios. Más bien, lo hago porque hoy tengo una nueva naturaleza. Pablo dice, todos los que están en Cristo, nuevas criaturas son. ¿Y sabes por qué lo son? Porque tienen un nuevo corazón, porque tienen el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, como son nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, los deseos que antes tenías hacia la maldad, hacia el pecado, ya no están ahí. Todas son hechas nuevas. Ahora tenemos la misma naturaleza caída, pero no nos esclaviza. No. Más bien podemos diferenciarnos de los demás porque amamos la santidad, amamos las cosas de Dios, amamos vivir para la gloria de Dios. Sí, hay veces que nosotros nos debilitamos y apagamos al Espíritu Santo, lo contristamos y entonces nuestra carne que todavía está ahí empieza a desear las cosas carnales, pero no estamos habituados a eso. No, más bien estamos habituados ¿a qué, hermanos? A vivir en el Espíritu, batallando contra esa carne. Pero estas personas que no han nacido de nuevo no experimentan esto. No. O sea, mire, para muchas personas el cristianismo es una cárcel donde se vuelve esas personas esclavos de las normas. Que una vez más hay que obedecerlas por temor, no por deleite, no porque eso siento, no por amor. O sea, el motor principal que los lleva a obedecer a estas personas no nace del Espíritu Santo, no nace de un corazón que tiene miedo. No, si no le obedezco a Dios, me castiga. Si no le obedezco a Dios, me echa de la comunión de la iglesia, pierdo las bendiciones de Dios. O sea, es el temor, el motor principal que los lleva a obedecer y no la nueva naturaleza que Dios le da a todos aquellos que creen en Jesús. Y es por eso, hermanos, que no pueden decir como decía el salmista, oh, cuánto amo tu ley, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más bien, para estas personas, la palabra de Dios, cuando es expuesta fielmente, se les vuelve una carga, se vuelve un enorme peso, se vuelve gravosa, fastidiosa, aburrida, sobre todo incómoda, porque se predica acerca de toda la palabra de Dios y la palabra de Dios es útil para redarguir, les incomoda. Pero, ¿cómo es que esto es así en la vida de esas personas que dicen que son hijas de Dios? Si Jesús dijo que su yugo, refiriéndose a sus mandamientos, es fácil, ligera su carga. ¿Por qué? En el Espíritu Santo, no en tus propias fuerzas. Es fácil. Y Juan añade que sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Pero para estas personas el estudio expositivo de la palabra de Dios lo es. ¿Y cómo no lo va a hacer si no son ovejas de Dios? No tienen una naturaleza que desee la palabra de Dios. Son cabras. Mire, cuando el cristianismo se vuelve para ti en algo que te priva de tu voluntad, cuando el cristianismo se vuelve para ti una carga que te lleva a amargarte, lo más seguro es que no tienes al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la palabra de Dios te priva de hacer tu voluntad, de llevar a cabo tus deseos, uno se enoja y se empieza a amargar, se empieza a enfadar, se empieza a enojar. Y esto es bien contradictorio porque un cristiano, o sea, somos la religión del gozo. Primeramente porque parte del fruto del Espíritu Santo es amor y gozo. Y además porque al recordar la salvación de Dios, pues nos gozamos. O sea, tu salvación es mi gozo, Señor, pero
¿Cómo vemos a gente enojada constantemente? O sea, para ellos llevar a cabo los mandamientos de Dios son gravosos, son una carga, no es un deleite. Por eso se amargan. Mire, estos hombres es como un niño. Los niños que quieren salir, yo tengo ahí una toddler, 15, 16 meses, 18 meses, y ya quiere ella ser soberana, ya quiere ella hacer lo que ella quiere hacer. Y ahorita que está frío, se quiere salir. Y no, o sea, tú no te puedes salir. O sea, mientras el padre o sus tutores la priven de hacer su santa voluntad, ella se va a enfadar, ella se va a enojar. Las reacciones que ella tiene ya es un manotazo. Si está cerca de ahí, te quiere morder. O sea, esto provoca en esos niños, en esos bebés, enfado, porque lo estás privando de querer hacer su voluntad. Sin embargo, cuando a un niño, a un bebé se le deja hacer lo que él quiere hacer, él es feliz. Papá, quiero salir a la calle. Adelante, mijo, pero un ratito. No, hasta que yo quiera. Ah, bueno, pues hasta que tú quieras. El niño es feliz. Se va a jugar sumamente feliz, ¿verdad? Sin embargo, cuando el niño pues, lo empiezas a privar de ese deseo, de esa voluntad, el niño se enfada. Ese se enfada hasta la muerte. Bueno, lo mismo sucede cuando tú privas a cualquier ser humano de hacer su voluntad. Se enfadan, se molestan. A menos que Dios les haga un nuevo corazón inclinado a querer hacer su voluntad. O sea, Dios nos dio ya ese corazón para que entonces nos deleitemos en su palabra, en Él, en buscar su gloria. Esto es un deleite. El salmista dijo, en tu ley está mi delicia. ¿Cómo no? Si sentía el Espíritu Santo en Él. Así es que, hermanos, hay muchas personas que dicen que son cristianas y están padeciendo de esto. De hecho, sabe que no hay nada peor que obligar a alguien a que sea cristiano, a que no, quizás, a que no se vaya a la iglesia. O sea, las ovejas de Dios oyen su voz y la siguen. Yo como pastor, uno puede aconsejar y todo eso, pero uno no puede obligar a nadie a ser cristiano. Uno puede predicar la palabra y esperar que Dios venga y los convenza. Pero uno no puede obligar a nadie. O sea, yo hoy entiendo que Dios tiene que darle una nueva naturaleza a un pecador para que entonces ese pecador quiera estar en la iglesia donde se predica la palabra de Dios, para que entonces ese pecador quiera orar, quiera meditar en su palabra, no de manera perfecta, pero sí él tiene esa necesidad. Y cuando se aleja y se empieza a enfriar, él se siente mal. Y el sentirse mal empieza a producir un anhelo de buscar nuevamente a Dios. Porque tiene una nueva naturaleza. ¿Por qué a César nadie le tuvo que decir, tú tienes que ir a la oración, tú tienes que ir a los servicios? No, yo cuando nací de nuevo, ya el deseo estaba en mí, yo quiero ir. ¿Qué horas son los servicios? ¿No? Que tenemos el martes oración, que tenemos el viernes culto, que tenemos el domingo servicio en la mañana y en la tarde. Ahí yo quiero estar. Ese deseo antes no existía en mí. Yo aborrecía estar en esos lugares donde se predicaba ese Dios que venía y me confrontaba con mi pecado. Pero de repente salió esto. Y a través de los años me llevó aquí. Yo nunca planeé y decía, yo quiero ser pastor. No, yo al contrario, y me persino así como que me espantaba esto. Yo buscaba a alguien más. O sea, yo quería colaborar con alguien más. Pero cuando Dios te dice, no, tú, eres tú y eres tú. Y las demás personas te están confirmando, eres tú. No hay otra cosa más que decir, ok, heme aquí porque prefiero estar aquí bien y no regresar a ese lugar nalgueado, disciplinado por Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que poner atención a lo que la Biblia nos dice acerca de estas falsas conversiones. Porque no vaya a ser que vaya a ser uno de nosotros. Pastor, me está metiendo duda en mi salvación. Yo no sé, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, examínense a ver si están en la verdad. Si eso le dijo a los corintios, viviendo, porque vivían, se manifestaba más la carne que el fruto del Espíritu Santo, a lo mejor ni nuevos nacidos son simples religiosos que están en la iglesia y que necesitan nacer de nuevo. Hay dos naturalezas, hermanos, dentro de aquellos que decimos que somos profesantes. Una es la de Dios y otra es nada más la nuestra. Lo único que estamos es vestidos de religiosidad. Por ejemplo, yo una vez más, mi espíritu anhela vehementemente cada domingo estar aquí con el cuerpo de Dios. No es una carga, es que bueno, ya viene el domingo y Dios de manera especial y personal va a ministrar mi vida aun cuando predico. Porque Él lo está haciendo mientras estoy desarrollando la exposición de su palabra para el alimento de ustedes. Y me bendice, pero lo hace de una manera más especial aquí. Cosas que ni siquiera escribí, que no se me vinieron a la mente. De repente se me vienen a la mente cuando estoy exponiendo su palabra. Y Dios me bendice.
Mi fortaleza en Él se mantiene. A pesar de lo que yo pueda estar experimentando, estoy firme. Porque por la nueva naturaleza que Dios me ha dado y como me da su alimento y soy su omega, me la como, me nutre y sigo adelante. Y esto debe de pasar lo mismo en la vida de todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Si para ti es una carga venir a la iglesia, hacer lo que los cristianos hacen, cuestiona tu salvación. Ahorita que hay tiempo, porque mientras hay vida y esperanza, tú todavía puedes clamar. No es malo, hermano, cuestionar nuestra salvación es bueno. ¿Será que sí soy? ¿Será que no soy? No seas tan orgulloso, no seas tan prepotente, no. Todos pudiéramos estar quizás ahí. Así que hay gente que se esfuerza por venir a congregarse al cuerpo de Cristo. Y pareciese como si no fueran parte del cuerpo de Cristo. ¿Se imagina diciendo mi pie derecho, ¿sabes qué? Hoy yo no quiero ir a la iglesia. Me voy a quedar. O sea, eso es absurdo, ¿verdad? Es parte, ese miembro de mi cuerpo es parte de mí, del cuerpo. Tenemos que ir. Por lo tanto, todos mis miembros que conforman mi cuerpo, todos desean estar juntos. Ahí, porque pertenecen a mi cuerpo. Bueno, lo mismo, los miembros del cuerpo de Cristo deberían de desear eso. Estar juntos y dejar que Dios, a través de la cabeza que es Jesucristo, nos guíe. Así que, hermanos, resumiendo mi punto, el cristiano que ha nacido de nuevo obedece con deleite. No perfectamente, pero de manera genuina. Obedece sinceramente. Y por otro lado, los que no han nacido de nuevo, en todo momento, o casi todo momento, se esfuerzan por hacer lo que no quieren hacer. No es un deleite para ellos. Creen que es un deleite. Y más bien el deleite lo sienten porque de repente les está yendo bien. Dios en su misericordia hace salir su sol y hace llover sobre justos e injustos. Y les está yendo bien. Y eso los hace tener un deleite y venir y hacer cosas para Dios. Pero el momento que viene la prueba, la aflicción, como dice Jesús en la parábola del sembrador, ahí se acaba el gozo. Hay una persona que cuando se le predica la palabra de Dios, al momento cree y está gozoso, ¿verdad? Pero vienen las tribulaciones y hasta ahí llegó. Volviendo ya a Gálatas, para ir aterrizando, y no se preocupe que los últimos versículos los vamos a ver de manera general, como un todo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 24. Después de decir, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído lo que dice la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Y versículo 24, ahí, dice ahí, lo cual es una alegoría. O sea, detrás de esta narrativa hay unas verdades que hacen alusiones a verdades espirituales. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, ¿qué? Son dos pactos. O sea, estas dos mujeres representan dos pactos, el nuevo y el viejo, ¿verdad? El pacto de la ley y el pacto de la gracia mediante la fe. El uno proviene del monte Sinaí, donde se dio la ley, ¿verdad? Así que ahí está Agar representando ese viejo pacto, donde se da la ley, el cual da hijos, ¿para qué? Para esclavitud, porque no pueden guardar la ley. Y como la ley no te da un nuevo corazón, siguen siendo esclavos del pecado. Recordamos que Pablo ya dijo, maldito todo aquel que no cumple todas las cosas que han escrito en la ley. Bueno, dice Pablo ahí, este es Agar, versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, en el tiempo que Pablo está escribiendo esto, dice, o sea, la Jerusalén actual es eso. Están en esclavitud. Pablo está haciendo alusión ahí al sistema judío, el oficial. O sea, Pablo está concluyendo que Jerusalén está en esclavitud por causa de querer justificarse delante de Dios, guardando la ley. Y bueno, Pablo dice, bueno, así también Agar y su hijo Ismael son esclavos, al igual que todos los judaizantes. Versículo 26, Pablo va a hacer el siguiente contraste. Más Jerusalén, lo dice, la de arriba, la cual es madre de todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo por la fe. Somos libres, porque Jesús dijo, van a conocer la verdad y la verdad los va a libertar, ¿verdad? Bueno, la Jerusalén celestial es ¿qué? Libre. Versículo 27, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la de la que tiene marido. En otras palabras, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que la comunidad judía que vivía por la ley, pues ve a la Jerusalén en Palestina como su madre. O sea, oh, Jerusalén, aquí es donde habita Dios. Todavía hay cristianos que van a Israel y no sé, no se persignan porque no son católicos, ¿verdad? Pero yo me quiero volver a bautizar como si, no sé, hubiera ahí algo místico. El poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo allá fuera más fuerte. No. Nosotros ponemos nuestra vida en la Jerusalén celestial.
Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, nosotros la comunidad cristiana que vivimos por fe, vemos a la eterna Jerusalén como nuestra madre, porque ahí hay libertad, ahí hay regocijo. Y por lo tanto nosotros esperamos a que Jesús establezca esa Jerusalén celestial al final de los tiempos. Ahora viene la conclusión del apóstol Pablo. Así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿somos hijos de qué? ¿Por qué Pablo está diciendo así como Isaac? ¿Cómo nació Isaac? Sara era estéril, estaba vieja. Lo mismo Abraham. Por su vejez ya él ya no fecundaba, él era estéril también. Pero por la promesa, por la intervención de Dios, nosotros somos hijos de Dios. No solamente porque hemos creído en Jesús, sino porque Dios nos adoptó y nos dio una naturaleza como la de Él al darnos su Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Somos hijos de Dios y por eso clamamos, Abba, Padre. De la misma manera, Dios tuvo que intervenir como intervino en Isaac, dándonos ¿qué? Un nuevo corazón, dándonos su mismo espíritu. Así que hermanos, nosotros somos como Isaac. Yo soy como Isaac. Yo nací debido a la intervención de Dios, debido a que su Espíritu Santo vino y trajo una transformación en mi corazón. Yo nací de Dios, no fui engendrado de sangre ni de voluntad de humano, fui engendrado por el mismo Dios a través de su Espíritu Santo, y lo mismo todos los cristianos, dice Pablo. Por lo tanto, hermanos, somos la familia de Dios y nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Dios prometió, todo aquel que creyere en ese Jesús se volverá mi hijo, le daré un nuevo corazón. Somos como Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac fue producto de la intervención divina de Dios. Así también nosotros. ¿Te das cuenta cómo esto de ser cristiano no depende de hacer una profesión nada más? Como cuando tú dices, yo decido que hoy me voy a ser fanático del América. Y que todos, casi todos odian al América, ¿verdad? Odiamos al América. No, no, esto no es así. Esto es de, crees en Jesús y Dios te mira y dice, te voy a adoptar. Y te voy a dar mi misma naturaleza. Te voy a dar mi mismo espíritu. ¿Qué? El espíritu mismo de Dios obrando en nosotros. El purísimamente Espíritu de Dios Santo en nosotros. Yo no me puedo entender, pero esto es una realidad, esto es una verdad. Versículo 29 ya para ir terminando. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora dice el apóstol Pablo. Pablo está haciendo alusión, hermanos, a Génesis 21, versículo 9. Cuando Isaac es destetado, Abraham hace un gran banquete y escucha lo que dice el versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Mira, Ismael ya era como un adolescente, él tenía como 14 años. Aquí él tiene, no, de hecho como 17. Aquí Isaac tiene 3 años. Imagínate, o sea, lo destronaron a él, básicamente. Abraham no había tenido hijos, imagínate, tiene a Ismael y sin duda alguna que se encariñó con Ismael. Mi hijo, pero nace Isaac y el centro de atención dejó a ser él. ¿Cómo tú te sientes cuando de repente alguien, cuando tú no tienes el Espíritu Santo de Dios? Yo sé que ahorita somos cristianos, yo así no, pues no así porque el Espíritu de Dios está en ti. Pero acuérdate antes de venir a los pies de Jesús, antes de que tenías ese corazón. Nosotros nos enfadamos, nos enojamos, nos ponemos celosos. Si teniendo el Espíritu Santo a veces pasa eso, con más razón. Así es que Ismael se estaba burlando de Isaac. Versículo 10. Por tanto, dijo Abraham, Sara, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Versículo 11. Esto que dijo Sara a Abraham, wow, le pareció muy grave, muy serio. ¿Qué? Mi hijo Ismael, con él conviví ya 17 años. ¿Cómo que quieres que lo deje, que lo saque de mi contorno, de mi vida? ¿Y qué es lo que Dios le dice? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vemos en estos versículos, de alguna forma, que este maltrato que Ismael sin duda alguna le empezó a hacer a Isaac, siendo de 3 años, pues irritó a Sara, irritó y llegó al momento donde, ¿sabes qué? Sácalos de aquí. Y Sara no es que estaba siendo inspirada por el Espíritu Santo, ella estaba reaccionando de acuerdo a como una madre reaccionaría cuando su hijo está siendo maltratado, ¿verdad? Pero Dios le dice, no, esto es lo que se tiene que hacer. Atiende la exigencia de Sara, echa a tu siervo y a su hijo, porque ellos, ni Ismael, ni Agar, va a heredar con Isaac. Ahora, esta exigencia es muy radical, dígame si no es cierto, es severa. Y aún así, Dios le dice, hey, yo apruebo lo que está diciendo Sara, sácalo. ¿Por qué, hermanos? Porque todo lo que es nacido de carne, carne es, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Los judaizantes habían nacido según que de la carne. Su doctrina era de la carne. Ellos representaban a Ismael y Agar. Estaban en esclavitud. ¿Y qué es lo que les está diciendo Pablo a los Gálatas? Echen fuera a los judaizantes y a todos sus seguidores. A todos los que creen que la salvación, la justificación se obtiene por obedecer la ley, sáquenlos de sus vidas. Aunque sea doloroso. Fue doloroso para Abraham y obedeció a Dios. Despojarte, dejar la amistad, el compañerismo de personas que no creen en esta doctrina es agradable delante de Dios. Eso es lo que Pablo les está diciendo en otras palabras. Más que dice la escritura, dice Pablo, echa fuera a la esclava y a su hijo porque no van a heredar el esclavo con el hijo de la libre. No, échalos fuera. Ismael representa a los judaizantes. O sea, él nació por esfuerzo humano. Los judaizantes quieren justificarse por esfuerzo humano. Ellos no pueden heredar lo que ustedes van a heredar gracias a que depositaron su fe solamente en Cristo Jesús. Así que la conclusión a la que llega Pablo después de toda esta serie de argumentos a favor de la justificación por la fe es: echen fuera a los judaizantes. Sáquenlos de su contorno. Expulsen a todos aquellos que quieran vivir guardando la ley para justificarse delante de Dios. Es una solución firme al problema que había en la iglesia de Gálatas. Aunque les duela mucho, hay que sacarlos. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Juan? Me voy a regresar. Juan en su segunda carta, capítulo 1. Dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Dios es radical cuando está en peligro la salvación de las personas. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo que el apóstol Pablo hizo, lo mismo que Abraham hizo, los mismos que sin duda alguna no sabemos, los Gálatas hicieron. Tienes la aprobación de Dios. Ay, se creen los muy. No, nos creemos los muy bíblicos, que nos esforzamos con la asistencia del Espíritu Santo para obedecer a Dios, porque queremos vivir para agradarle, y esto es lo que a Dios le agrada. Dios aprobó a Sara. Esa exigencia era radical, era dura. De hecho, Abraham los despide solamente con pan y agua. Y empiezan ahí a divagar, ahí en el desierto, se les acaba el agua. Y de hecho el niño está desesperado porque quiere agua y Agar lo deja ahí, cree que va a morir. Pero Dios ya le había prometido también a Abraham que él se iba a encargar de él. Oyó el clamor de ellos. Engrandeció. Hoy en día tenemos a los árabes, son descendientes de Ismael, todavía peleando ahí con los judíos. Y todavía no crees así en Dios. Bueno, algunos de ustedes o de los que vayan a oír esta predicación. Así que, hermanos, Pablo lo único que está haciendo con esta ilustración, este conflicto, es que la salvación por las obras y la salvación por fe no se pueden mezclar. O es una o es la otra. O el sacrificio de Jesús fue suficiente para salvarte, o simplemente no lo fue. Por demás murió Cristo. Pablo finaliza diciendo lo siguiente: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, de Sara. De tu descendencia me saldrá el Mesías. De ti, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jesucristo. Así que en otras palabras, nosotros somos hijos, no de la ley, no del viejo pacto, sino somos hijos del nuevo pacto, sellado por el sacrificio de Jesús. Y hoy la gracia soberana de Dios nos guía hacia la eternidad a través de su Espíritu. Así que rápidamente un llamado para los que están aquí sin Cristo y sin esperanza. Como vimos, ese Jesús nos dice que creamos en lo que Él afirmó, y Él ha afirmado que va a regresar un día a juzgar con rectitud. Y si tú te presentas con una justicia imperfecta, aunque sea casi perfecta, no va a ser suficiente. Jesús te va a lanzar al lago de fuego. ¿Sabe qué es lo que probó el nacimiento sobrenatural de Jesús, la muerte y la resurrección sobrenatural de Jesús? Que el juicio de Dios es inminente, es inevitable, va a llegar. Y la cosa es esta: cuando Jesús vino por primera vez, Él fue objeto de burla, de escarnio. Isaías lo describió como un varón de dolores, experimentado en todo quebranto, que no abrió su boca. Él fue humillado. Él permitió que su misma creación lo tratara como el peor de los criminales. Lo golpearon, lo escupieron, le metieron una corona de espina en su cabeza, lo clavaron, le metieron una lanza en su costado, lo exhibieron desnudo públicamente como un objeto de burla. Sin embargo, la Biblia nos dice que el mundo no va a ser esa imagen que va a tener acerca de Jesús como lo último. No. Viene una imagen nueva acerca de Jesús. Cuando Él regrese, Él va a regresar como un justiciero que viene listo, lleno de hambre para establecer
justicia. Escuchar rápidamente y con esto termino lo que dice Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Cree lo que Jesús afirmó. Él es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, salpicada de sangre, porque está peleando. Y esto es para que uno lo pueda entender. Eso no va a pasar literalmente, ¿verdad? O sea, Jesús, con solamente hablar, todo mundo se muere. Pero nos está explicando algo que va a pasar. Él es el verbo de Dios, el que estaba con Dios, el que se hizo carne, el que creó todas las cosas. Versículo 14, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos, todo su ejército celestial, todos sus ángeles. Versículo 15, de su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, a los pobladores de todas las naciones que han existido a través de los tiempos. Y él va a regir con vara de hierro. Ya no lo veas como el Salvador, no. Él ya viene como justiciero. El momento de ver a Jesús como Salvador es hoy. Aquí el día de la salvación es hoy. No en aquel día. En aquel día Él va a ser tu justiciero y te va a regir con vara de hierro. Y va a pisar el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dice ahí más adelante que la bestia, que el falso profeta fueron lanzados al lago de fuego. Pero no solamente ellos, sino todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida. Para poder tú estar escrito en ese libro de la vida, tienes que creer en Jesús. ¿Te das cuenta? Esta es una imagen terrible, sangrienta, horrorosa. ¿Por qué? Porque Jesús ya no viene como un tierno y bondadoso Salvador, no. Él viene como un implacable justiciero para ajustar cuentas con todos aquellos que rechazaron su invitación. Así que corren arrepentimiento y fe en este momento. Si tú crees que eres un falso convertido, haz lo mismo. Para ti está la salvación. Todo aquel que invocare mi nombre será salvo. Hasta el día de hoy, Dios cumple eso porque Él no es hijo de hombre para mentir. No, Él es verdadero. Oh Padre precioso,